Bueno, en este video vamos a resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden y por dx. Observen que aquí este ejercicio es diferente a los que hemos hecho y es porque este está escrito en forma diferencial. Y por dx menos 4 factor de x más y a la 6 de y igual 0. Es un ejercicio tomado del libro de ecuaciones diferenciales del autor Sill. Entonces, lo primero que a uno se le puede ocurrir es dividir todo esto entre dx para intentar buscar cuál es la forma estándar de la ecuación diferencial y primero pues ver también si es lineal o no es lineal. Si hacemos eso, observen que se obtiene y. Si divido entre dx, esta se cancela y quedaría menos 4 veces x más y a la 6 de y de x igual 0. Entonces ahí uno estaría pensando en llevarlo a esta forma. A sub 1 que depende de x por dy de x. Esta es la forma general de una ecuación diferencial lineal en la variable dependiente y. Aquí por y. Y aquí, por ejemplo, igual a un g de x. Uno intentaría llevarlo como a esta forma. Entonces, observen que esto es, reorganizando, es menos 4 por x más y a la 6 por el de y de x, más 1, si quiere, por y, igual 0. Uno intentaría ver si tiene esta forma. Pero para que tenga esa forma, esto debe depender solamente de x. O sea que esto debería depender solamente de x, pero aquí aparece y. Entonces ahí ya con eso uno se da cuenta que la ecuación diferencial no es lineal en la variable dependiente y. Entonces habría que organizarlo a ver si de pronto es lineal en la variable dependiente x. Es decir, a llevarlo a esta forma. A sub 1 que depende de y multiplicado por, ahora no es de y de x, sino de x de y, más una sub 0 que depende de y por x igual a un g de y. A ver si lo logramos obtener en esta forma, pues entonces ya tendríamos que es ecuación diferencial lineal de primer orden, pero es lineal respecto a la variable dependiente x. Y pues hacemos el proceso igual. Entonces, arranquemos del ejercicio, de acá y dividamos entre dx. Y aquí aquí es y. Dividamos entre dy. Entonces observen que tendríamos y por la derivada de x respecto a y menos 4 factor de x más y a la 6. Estos dos se cancelan porque estoy dividiendo por el diferencial de y igual 0. Esto es lo mismo que tener y por la derivada de x respecto a y menos 4x igual a 4 veces y a la 6. Observen que este menos 4 con este y a la 6 da menos 4 y a la 6 y lo paso al lado derecho. Y vean que este sí cumple con esta forma, porque este depende solamente de y, este de aquí depende de y y este depende de y. Entonces aquí ya la forma estándar es dividir entre y. Entonces lo primero que uno haría es pasarlo a la forma estándar, la derivada de x respecto a y, menos 4 sobre y multiplicado por x igual a 4 y a la 5. Porque este y a la 6 lo dividí entre este y, entonces da y a la 5. Lo segundo es el factor integrante. En este caso el factor integrante no depende de x, sino depende de y. Es e elevado a la integral de p de, aquí sería y de y. Es decir, que el factor integrante es e elevado a la integral de este que está aquí, menos 4 sobre y. Listo. Respecto a y, igual a e a la menos 4 logaritmo natural de y. Voy a tomar que y sea positivo, entonces no voy a poner el valor absoluto, y es subiendo este 4 acá, daría y a la menos 4 y luego cancelo. Listo, entonces ya tenemos el factor integrante. Entonces el siguiente paso es que, lo que hay que hacer es la analogía con los otros ejercicios. Ahora tomo la forma estándar, que es esta que está aquí en 1, y la multiplico por el factor integrante. Entonces me va a quedar y a la menos 4 multiplicado por la derivada de x respecto a y. Aquí escribí mal, pero es y. Listo. Menos, ahora voy a multiplicar este por este. Entonces si quiero lo hacemos acá, menos 4 sobre y multiplicado por y a la menos 4. Entonces va a quedar menos 4 a este y a la menos 4
le sumo este menos 1, entonces va a dar y a la menos 5. Es menos 4 menos 1. Aquí se mal la cuenta, entonces va a quedar, pero aquí no es menos 5, es menos 4 menos menos 1. Menos 4 más 1, que es menos 3. Entonces, menos 3. Menos 4 y a la menos 3 por x igual a 4 y a la 5 multiplicado por y a la menos 4. Entonces 4 y a la 5 multiplicado por y a la menos 4. Aquí sí lo sumo. O sea, 4y. Listo. Esto de acá se debe ver como la derivada respecto a y. Ahora no es respecto a x, sino respecto a y del factor integrante, que es y a la menos 4 multiplicado por x. Igual a 4y. Integramos respecto a y obtenemos y a la menos 4 multiplicado por x igual a 2 veces y cuadrado más una constante. Esta de aquí es la solución. Entonces uno puede despejar a x y va a quedar 2 veces y cuadrado más la constante sobre y a la menos 4. O más bien voy a multiplicarlo aquí por y a la 4. Pero aquí el y pertenece al intervalo 0, infinito. Listo. Entonces ahora sí ya tenemos lista la solución. Esta ecuación diferencial es lineal cumple esta forma respecto a la variable dependiente x, pero no es lineal respecto a la variable dependiente y. Entonces eso nos da luces de que hay ejercicios que uno puede resolver si no son lineales respecto a una variable, posible o podría ser lineal respecto a la otra, y entonces ahí sí aplicar el método. Y pues tener presente que el factor integrante ya no depende de x, sino depende de y. Voy a parar ahí. Aquí tener cuidado de no cometer errores.